Director de la Academia Panameña de la Lengua y tengo el gusto, el honor de presentar ante ustedes a Irina Mechenok de Ardila. Es rusa, nacida en Moscú. Se graduó en 1972 en su colegio bilingüe, donde cogió varias asignaturas en el idioma español. Luego asistió a la Universidad Estatal Pedagógica, donde se graduó como traductora y también como docente. Debido a sus grandes progresos en el idioma español, formó parte del Departamento de Cultura del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1979 se casó con un panameño. No podía casarse con alguien que no hablara español, desde luego. Y luego llegó a Panamá y desde entonces se ha dedicado en la Universidad de Panamá a la enseñanza del idioma español. Una rusa enseñando español y lo ha hecho maravillosamente bien. Ella tiene también muchas prácticas en la crítica literaria. Es autora de un libro, Impresiones y Certezas, reflexiones sobre la literatura panameña, y luego ha sido jurado en varios concursos Miró y también en los concursos Rogelio Sinan. Podría decir además que ha hecho en la Academia de la Lengua, ha hecho que se le nombre académica correspondiente por sus méritos, por su dominio del idioma español y por una cultura universal y sobre todo latinoamericana. Con ustedes, Irina Mechenok de Ardila. Buenas tardes. Comienzo con el verso titulado Premio Nobel del poeta, novelista y traductor ruso Boris Pasternak, traducido al español por Pavel Grushko. El poema habla por sí mismo. Estoy perdido como una fiera en el redil. La gente, la libertad, la luz están afuera. Ruge el furor alrededor de mí y ya no hay modo de saltar la reja. Es muy difícil encontrar otra cultura que tenga tantas huellas españolas como la rusa. La causa principal de la recíproca atención existente entre Rusia y España radica en su indudable afinidad. Las mentes más preclaras de ambos países han señalado la similitud de su concepción del mundo. En España, escribe Lev Tolstoy, hay muchas cosas interesantes, pero temo que ya no tendré tiempo de hablar con detalle de este país tan parecido al que me tocó nacer. Miguel de Unamuno confesaba en una carta del año 1898 dirigida a Ángel Ganivet, entonces cónsul español en Riga, capital de Letonia. Me interesa infinitamente en Rusia todo lo más genuinamente ruso, lo más auténtico, lo más cosmopolita, lo menos cosmopolita. Siempre estuve convencido de que existe una similitud esencial e indudable entre el carácter nacional del pueblo español y ruso. No sé por qué no aparece panelista. Yo tenía que poner algo, no sé. Yo sigo. Indudable entre el carácter nacional del pueblo español y ruso, la resignación, la actitud ante la vida, la serena religiosidad de su gente, las aspiraciones e impulsos místicos de los elegidos, idénticas bases económicas para la existencia, ciertos elementos del mir, la paz, incluso la doctrina de Tolstoy nos resulta mucho más cercana que para los franceses o italianos cuyos países están latinizados en exceso y son demasiado paganos. La comunidad de las raíces históricas condiciona asimismo tendencias similares en la literatura. Los poemas lamentando la pérdida en la patria eran comunes
a todas las culturas fronterizas por razones históricas conocidas. Por sus exponentes más brillantes los encontramos en la literatura hispana y rusa. Me parece imprescindible destacar la influencia del personaje de Don Quijote en la literatura rusa. Se encuentra en la obra de innumerables escritores, y de entre ellos Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Iván Turgenev, Fyodor Dostoyevsky y Anton Chekhov. El más grande poeta ruso, Alexander Pushkin, se interesó constantemente por la cultura española. Estudió español, leyó libros de escritores españoles en la lengua original y en el año 1832 tradujo al ruso un fragmento de La Gitanilla, una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Todos los lectores rusos recuerdan sus poemas sobre motivos españoles. Céfiro Nocturno, Era un pobre caballero, Ante una beldad hispana, Aquí estoy Inesilla. Y la obra de teatro El convidado de piedra. El influjo de estas obras en la literatura rusa contribuyó en la creación de la imagen romántica de España, un país exótico, enigmático, con cultura maravillosa. Don Juan o Don Juan en ruso, como es sabido, es otro personaje universal creado por la literatura española muy presente en la cultura rusa. En el año 2000 se publicó el Don Juan ruso, que es una antología de las versiones literarias rusas de esta leyenda, que incluye obras tan conocidas como El convidado de piedra de Alexander Pushkin, una de sus pequeñas tragedias en la que construye para Don Juan una novedosa personalidad trágica que más tarde fue muy popular en la literatura de la Edad de Plata. Iván Turgenev, autor de la famosa novela corta El primer amor, nos da a conocer de carácter diferente de Don Quijote en su ensayo filosófico Hamlet y Don Quijote. A Hamlet se le representa como un personaje egoísta y escéptico, concentrado en sí mismo. Por el contrario, Don Quijote de Turgenev no se concentra en sus sentimientos ni en sus pensamientos. El objetivo de su vida es encontrar la verdad y está preparado para sacrificar su vida por este noble objetivo. En su personalidad no hay reflexión, sino entusiasmo, sinceridad y un corazón de oro. Para otro, nosotros siempre decimos en ruso, cuando la persona es muy bondadosa, decimos tiene corazón de oro. Bueno, Don Quijote tenía corazón de oro. Para otro dramaturgo ruso, Anton Chekhov, cito, decía que la imagen de Don Quijote es polifórmica, como un brillante, es como un arco iris. Los años entre 1800 y 1917 fueron un periodo de verdadero renacimiento de la poesía rusa, con la aparición de una pléyade de poetas simbolistas que pertenecieron a la Edad de Plata, en ruso Серебряный век. Se le dio este nombre en contraste con la Edad de Oro del tiempo de Pushkin. La aproximación de varios poetas rusos a la literatura española de aquel periodo enriqueció la poesía rusa de la Edad de Plata, con un mosaico de diferentes motivos con policromáticos matices. Nuevas interpretaciones de la figura de Don Quijote aparecen en el simbolismo ruso, en la obra de poetas Fyodor Sologub y Dmitri Merezhkovsky. En 1939, Bulgakov, en su drama filosófico Don Quijote, muestra una imagen trágica del ingenioso hidalgo manchego, que aprovecha el autor para introducir en la trama unas desesperanzadas reflexiones existenciales sobre la deshumanización del individuo y de la sociedad del siglo XX. Otro de los personajes literarios españoles, Carmen, en ruso, Carmen, cobra vida en la poesía rusa de la Edad de Plata. El destacado intelectual español Sebastián Moll de Alba aclara que en este contexto cultural se dio una actualización y una profundización de los enfoques para el desarrollo de unos temas que ya eran clásicos en la literatura rusa. Poetas como Igor Severyanin, Sasha Chorny y Vladislav Khodasevich redescubren con una renovación perspectiva filosófica el ser y estar colectivos de los españoles en su comunidad nacional. Se trata efectivamente de unas señas irrenunciables de la
identidad hispánica. Pero quizás sea conveniente señalar que tal identidad hunde sus más profundas raíces en el inmenso campo cultural de la latinidad. Estos autores subrayan acusadamente aquellos rasgos identitarios externos y muy publicitados en la literatura anterior, pero simultáneamente abordan con decisión el trilema amor, celos, libertad, que resuelven mediante una tranquilizadora e instrumental unidad metafísica en torno a la idea romántica de pasión como impulso de vida y de muerte. Se vinculan sus tres componentes: amor, vida; celos, muerte; libertad, vida y muerte. En efecto, Carmen se convierte en la representación del amor fatal, espontáneo. Esa misma imagen de Carmen aparece asociada con fenómenos de la naturaleza en el ciclo poético Carmen, obra de Alexander Blok. Llegados a este punto de la trayectoria histórica, forzoso es recordar algunas obras relevantes. Así, los pasos del comendador de Alexander Blok, el ciclo de versos líricos Don Juan de la poeta Marina Tsvetaeva, el poema Don Juan de Nikolai Gumilov. Los pronuncio en ruso. Un ejemplo paradigmático de la predilección de los literatos rusos por Don Juan lo encontramos en la apasionada descripción del personaje que hace el escritor Konstantin Balmont, cuando dice: una flor que creció en un terreno único, en un país único, lleno de belleza y exceso exótico. Don Juan nació bello en un país precioso, en un ambiente repleto de sueños románticos, de luces de arte católico y de repiques de campanas de los monasterios, en una ciudad encantada, llena de bellas muchachas, en un jardín exuberante, tras cuyas murallas se esconde la oscuridad del purgatorio y del infierno medievales. Tenemos que destacar también respecto a Konstantin Balmont, que visitó España en 3 ocasiones entre 1900 y 1907. Viajó por todo el país. Puedo decir sin exagerar que Balmont quedó prendado de España y que siempre fue un fiel devoto de la lengua española. Me remito a unos hechos para resaltar el apasionado sentimiento de Balmont hacia España y la cultura española. Primero, tradujo al ruso numerosas obras de Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina y José Espronceda. Publicó 10 poemas con motivos españoles. Y tercero, en sus notas sobre España dejó constancia escrita de su libre, exaltado y generoso amor por nuestro idioma, al decir: la lengua española es la más melódica y multicolor de todas las lenguas europeas. Es embelezadora como una serpiente, impetuosamente astuta como una mujer y osada como un caballero, dulce como un violín o una flauta que se convierte de repente en un redoble de tambores. Cuando enamora, sus flechas son sangrientas. Ahora comprenden por qué aprendí español, ¿no? La lista de los motivos españoles presentes en la literatura rusa es muy amplia. Su huella se percibe no solo en la literatura, sino también en la música, con la ópera de Nikolai Rimsky-Korsakov, El gallo de oro, Zolotoy Petushov, basada en el cuento en verso con el mismo nombre de Alexander Sergeyevich Pushkin. Este, a su vez, se había inspirado en los cuentos de Alhambra de Washington Irving, obra que fue traducida a innumerables idiomas, incluido el ruso. Llama la atención que Federico García Lorca, poeta de profunda sensibilidad literaria y musical, nos advirtiera de la similitud de sentimiento, armonía y estructura de las canciones de cuna rusas y españolas, subrayando la notable discordancia de estas respecto al estilo musical de Bercé de otros países de Europa. En el año 2011 se publicó en Moscú Antología de obras poetas rusos del siglo XX con motivos españoles. Se incluyen en esta obra colectiva poemas de más de 100 autores rusos, desde los clásicos del siglo de plata, como Pasternak, Bunin, Tsvetaeva o Mayakovsky, hasta autores contemporáneos como Yevgeny Yevtushenko. No sé si algunos se acuerdan que yo hablé sobre la obra de Yevtushenko, La corrida. Había disertado sobre esa obra como hace 2 años, en ocasión también de esta maravillosa feria.
La selección de textos de esta antología fue realizada por la hispanista muy famosa Tatiana Balashova, que es un estudio preliminar que ofrece una visión de España y se sirve de ella para destacar los hitos de su cultura e historia en la literatura lírica y su proyección e influencia en la lírica rusa, con referencias a la obra de Boris Leonidovich Pasternak y de otros poetas cuyos poemas son fiel testimonio del fecundo diálogo entre ambos pueblos. En algunos de sus poemas vemos al niño Boris disfrazado de hidalgo español del siglo XVI. En otro aparece la infanta Margarita de Diego Velázquez, enfundada en su majestuoso y rico vestido de colores rosas y grises, como un cielo tachonado por destellos dorados, todo en perfecto orden y concierto, en abierto contraste y contradicción con el desorden, terror, ruina y devastación de los primeros días de la Revolución de Octubre en Rusia. El poeta Pasternak llevará a través de toda su vida una profunda admiración por el arte y literatura española, admiración heredada de su padre, talentoso artista, cuyo estilo pictórico se asemejaba al de Velázquez. De poemas con motivos españoles me toca pasar a las traducciones poéticas del español al ruso de Boris Leonidovich Pasternak, autor de la famosa novela El Doctor Zhivago. Las relaciones de las culturas literarias de España y Rusia tienen un rico anecdotario de diálogo recíproco que parece oportuno evocar brevemente en este punto de mi exposición. En efecto, vean conmigo el ejemplo de la genealogía de los Pasternak a partir de don Isaac Abarbanel, que vivió desde 1437 hasta 1508. Era un teólogo, un comentarista de la Biblia, un filósofo, un sabio que gozaba de un prestigio casi legendario en la España de su época. Su hijo, Judas, era un acreditado médico que vivió desde 1460 a 1530. En las jornadas terribles de la expulsión de los judíos decretada por los reyes católicos en 1492, algunas voces se alzaron para pedir que no fuera expulsado de España. Pese a estas instancias y al hecho de la conversión de Judas al cristianismo, ancestro de Pasternak cambió de identidad, se trasladó a Italia y allí fue conocido por el nombre de León el Hebreo, autor del tratado Diálogos sobre el Amor. Tuve conocimiento de esta interesante anécdota con ocasión de mi visita a la Casa Museo del poeta Jaime Bialik en Tel Aviv, Israel, en cuyos archivos encontré abundante documentación y en uno de los legajos una carta escrita en 1923 que relata la genealogía de los Pasternak desde Isaac Abarbanel. Estos antecedentes familiares, aunque remotos, sirvieron a Boris Pasternak para urdir la trama argumental de su novela, en la que la biografía del protagonista Yuri Zhivago se asimila a la de su ancestro Judas, un médico retenido por unos guerrilleros, si ustedes se acuerdan, sin permitir que se una a los suyos. Él es cristiano y escribe lírica amorosa. Disculpen, creo que con estas últimas referencias he alterado un poco la secuencia histórica de mi exposición. Así que retomo el hilo y lo resitúo en la segunda mitad de los años 30, una etapa en la que lo único que se lee de Pasternak son sus traducciones. En efecto, fueron años muy duros para el poeta. Le era absolutamente imposible publicar en la URSS, pues su desafección al régimen comunista era notoria y conocida su indiferencia a las ideas de la gran construcción del socialismo. Así se explica la labor de traductor fuera su única fuente de ingreso. En 1938 fueron publicadas las traducciones de 10 poesías de Rafael Alberti en ruso, que todavía hoy se consideran modélicas y se incluyen normalmente en muchas antologías de la poesía española en ruso. Su maestría en la técnica de la métrica, tantas veces ensalzada, le facilita llegar a alcanzar una autoridad magistral en la difícil tarea de hacer la versión de un texto en un idioma distinto al de su creación.
Y tanto es así que Pasternak es autor de una teoría de la traducción de inexcusable estudio para los literatos que se dedican a esa tarea recreadora. Según Pasternak, las copias fraseológicas en la traducción eran imposibles, puesto que cada idioma posee su propia sintaxis, su propio ritmo. Así las cosas, cuando la sintaxis del texto traducido abunda de todo tipo de repeticiones, paralelismos, pasos verbales simétricos, que son los mecanismos técnicos de creación de un ritmo determinado del habla poética y de normal aplicación adaptada con los propios recursos de la sintaxis rusa, se hace obligatoria la fiel aplicación de estos recursos originarios en la elaboración del texto traducido al ruso. Esto no significa, por supuesto, que la sintaxis de nuestra traducción deba ocultar o deformar el sonido propio del idioma ruso. El buen traductor, aunque estudie y trabaje el texto en idioma extranjero, piensa siempre en ruso y solo en ruso, y no se deja avasallar por las reglas sintácticas de la lengua nativa, ni tampoco se rinde a la influencia de giros lingüísticos extraños del idioma de su versión. El traductor debe aspirar a que cada estrofa traducida por él suene en ruso, subordinando su tarea muchas veces ingrata a la lógica y estética de la lengua rusa. Pasternak insistía en que todos los traductores debían preocuparse de que en la variante rusa la dicción, el estilo del autor extranjero no pierda su dinámica y agilidad expresiva y rigor de tono en todo lo que fuera menester. Pasternak, traductor, prestaba una atención especial a la entonación del poema. Subrayaba que el tono del verso constituye su alma, su espíritu, la emoción expresiva de su impulso creador de belleza. Y Boris Pasternak concluía con una sentencia inapelable: el verso sin entonación no es un verso. Ahora yo quiero que escuchen un pregón del vendedor callejero en español y en ruso. Nos van a poner las chicas. Pregón de Rafael Alberti. Vendo nubes de colores, las redondas coloradas, para endulzar los calores. Vendo los cirros morados y rosas las alboradas, los crepúsculos dorados. El amarillo lucero cogido a la verde rama del celeste duraznero. Vendo la nieve y la llama y el canto del pregonero. Ahora en español. Облака продаю, опахала, напитки, шамаю, скумбрию и кораллы на нитке, чешую вечеров со слоновою костью и воздушных шаров разноцветные гроздья, и любое число, и минувшие сутки, и свое ремесло, y его прибаутки. Bueno, pueden escuchar aquí pues la importancia definitivamente de la dicción, de la rítmica y de la métrica, tanto en el original como en la traducción. Y creo que el niño había interpretado perfectamente el pregón, pues dando mucha importancia precisamente a la métrica y a la dicción del verso, ¿no?, de Alberti. En la labor de traducción de Pasternak todo era original y fuera de lo común. Ya hemos visto que desde su propia teoría general tenía una opinión muy personal sobre el concepto, método e instrumentos de la traducción poética. Pasternak posiblemente había interiorizado el rigor estricto del trabajo de traducción en prosa. Al tiempo sustentaba el reconocimiento artístico de la labor de los traductores en verso. Recordemos que Vasily Zhukovsky, parte del romanticismo ruso a principios del siglo XIX, proclamó que un traductor en prosa es un esclavo, un traductor en verso es un rival. Leo en las notas sobre las traducciones de Pasternak, abro comillas: al igual que el original, la traducción debe dar la impresión de vida, no del verbo. El poeta detestaba que hubiera un parecido mezquino y pedante con el original,
y por eso decía que tales traducciones no cumplen con las expectativas. Sus pálidos relatos no transmiten el concepto sobre la esencia del objeto que aspiran reflejar sobre su vigor. Pasternak como poeta coloca la traducción principalmente en el contexto de su literatura nativa, donde aquella debe resistir la comparación con muestras similares de literatura rusa. Esta especie de apotegma ayuda eficazmente a resolver las contradicciones que surgen en la práctica creativa del traductor. Cuanto más significativo es el original, con mayor frecuencia casi todos los traductores se enfrentan a la interrogante de cómo traducir mejor, más cercano al original o más expresivo artísticamente. Afortunados eran aquellos que lograban combinar ambos enfoques. Y en caso de duda, Pasternak se inclinaba a favor de la expresión artística, que primaba sobre la literalidad de la versión traducida. A reflexionar sobre las traducciones de Pasternak, se llega a la conclusión de que su predecesor fue Innocenty Aniensky, el mejor traductor de los simbolistas franceses, Mallarmé, Baudelaire y Verlaine. Innocenty Aniensky es mi maestro, confesó Pasternak al escritor Shalamov durante una conversación, y él mismo se extrañó de que este reconocimiento no lo mencionara nadie. Al igual que Pasternak, Innocenty Aniensky consideraba que las traducciones eran parte de su propia creatividad y no era partidario de una literalidad absoluta. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Boris Pasternak fue enviado a la ciudad de Chistopol, donde se dedicó a tiempo completo a las traducciones. Muchos años después, Pasternak anotó sobre aquella etapa: la creación personal acabó. Me fui a las traducciones. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de los traductores en la Unión Soviética. ¿Qué sucede? Que había una escuela, grande escuela de traductores profesionales, que eran también poetas, pero también algunos poetas, por las condiciones pues, de prohibiciones, por la censura, por todo el régimen soviético que pues no dejaba publicarse a unos poetas talentosísimos, ellos sí se volcaban a la traducción por razones simplemente materiales, porque tenían que mantener la familia y ese era su único ingreso. Entonces, este es el caso de Pasternak. No es el caso de un traductor que toda la vida se dedicó a la traducción, como por ejemplo Pavel Grushko, que sí es un traductor profesional. No, Boris Pasternak no era, su credo y su profesión era ser poeta y escritor. Les leeré unas estrofas del poema a Federico García Lorca, del poema de Rafael Alberti, porque pues la primera línea de obras traducidas por el Premio Nobel de Literatura, pues además de William Shakespeare, que fue el más grande traductor al ruso de William Shakespeare, también pues fue uno de los más grandes traductores de Rafael Alberti y Pedro Calderón de la Barca. Pues les leo un pedacito. Sal tú, bebiendo campos y ciudades, en largo ciervo de agua convertido, hacia el mar de las albas claridades, del martín pescador mecido nido, que yo saldré a esperarte amortecido, hecho junco a las alas soledades, herido por el aire y requerido por tu voz sola entre las tempestades. Ese es Rafael Alberti en español. Ahora escuchen a Rafael Alberti, pues el mismo poema dedicado a Federico García Lorca en ruso, y díganme cuál le gusta más. Минуя в беге города и веси, спустись оленем пенных горных вод на солнцепек приморского безлесья, где только зимородок гнезда вьет. А я, заждавшись как небесной манны, глотка живого с ледяных высот, из камышей соленого лимана тростинкой брошусь в твой водоворот. A mí me gusta más Pasternak. Bueno, la aportación de Pasternak al arte de la traducción poética del español al ruso es invaluable, además de contribuir a su renacimiento.
El genio creador de su propia individualidad artística constituye sin duda una contribución adicional de incuestionable riqueza y fecundidad. Al año de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, en 1946, Pasternak se encontró con Olga Ivinskaya, redactora de la mejor revista rusa de la época, Novy Mir, Mundo Nuevo. Se inició un romance que transformó en relaciones íntimas. Sin embargo, Olga fue arrestada y enviada a los campos de trabajo forzado por 5 años. Esta separación fue desgarradora para Pasternak, que sufrió un infarto coronario. Al término de la reclusión volvieron a encontrarse y Olga se dedicó a llevar el trabajo editorial de la obra de Pasternak. No sé si ustedes saben que Olga Ivinskaya, el amor más grande de Pasternak en toda la vida, ella es, ¿quién creen ustedes? Es Larisa, es Lara, del doctor Zhivago, y también es Magdalena, de los poemas de Yuri Zhivago, de la gran novela, que siendo una epopeya de la personalidad, de la individualidad, es quizás la novela más profunda, épica y hermosa de toda la historia moderna rusa. Pero también tenemos que recordar una circunstancia extraordinaria que revela la condición humana del genio literario del autor de Dr. Zhivago. Aunque pueda sorprenderles, esta novela significó para Boris Pasternak una catástrofe personal, un fracaso terrible, un castigo análogo a la muerte en vida. Su hijo Eugenio en una ocasión concluyó con una frase lapidaria: a mi padre le rompieron el espíritu. Antes de la resolución del comité sueco, los editores rusos de Pasternak ya se habían negado a publicarle la novela, con argumentos que aparecieron también en diversas revistas y periódicos. El diario Pravda, La Verdad para quién, llegó incluso a decir en uno de sus editoriales que el comportamiento de Pasternak era incompatible con el título del escritor ruso. Se provocó así una ola de ira popular contra el escritor. Fue expulsado de la Unión de Escritores de la URSS. En la Unión Soviética, el otorgamiento de este premio a Pasternak se interpretó como una crítica velada hacia el régimen comunista. La concesión del Nobel produjo una ruptura profesional, un fracaso humano, un desgarramiento espiritual. Pasternak se vio asediado, cercado por todos los flancos, por la calle y la gente común, por los cenáculos intelectuales, por los medios de comunicación, por la KGB, por los dirigentes del Partido Comunista. Salían frente a su casa en Peridelkino, donde él vivía, salía la gente con pancartas y decían: fuera de la Unión Soviética, judío sucio. Así decían sobre Pasternak. La presión contra el escritor fue tan total, tan intensa, tan angustiosa, que Pasternak se sintió obligado a tomar la dolorosa decisión de no aceptar el premio y solicitar a que no lo desterraran de su patria. Desde ese momento, Pasternak, sumido en un mutismo de impotencia y resignación, dejó correr los días que le restaban hasta su muerte. Fue consciente de que en Rusia, su país, jamás tendría la libertad indispensable para la creación literaria, que nunca podría escribir lo que quisiera escribir, por todo lo cual retomó profesionalmente la labor de las traducciones. Entre los autores españoles que tradujo Pasternak en esta etapa tan difícil de su vida, destaca Pedro Calderón de la Barca. Sus traducciones de la obra calderoniana fueron muy aplaudidas en la Unión Soviética a finales de los años 50. La primera obra de Calderón traducida por Pasternak fue La vida es sueño, una de las piezas dramáticas teatrales más destacadas de Calderón, estrenada en España en 1635. Algunos especialistas en la obra de Calderón consideran que en el argumento son audibles lejanos ecos de los tiempos turbios en la Rusia del siglo XVII. Imagínense, cuando el ascenso del zar Boris Godunov al trono imperial. Esta predilección de los rusos por la obra calderoniana se manifiesta en los años 60 del siglo XVIII, con su primera traducción de las obras de Calderón al ruso durante la zarina Catalina
la Grande. Ya en el siglo XIX, la obra de Calderón alcanzó en Rusia el reconocimiento y prestigio que le correspondían como uno de los grandes de la literatura universal. En 1959, a Pasternak le ofrecieron el trabajo de traducir otra pieza de Pedro Calderón de la Barca, El Príncipe Constante. Boris Leonidovich comentaba que al traducir a Calderón, él aspiraba a encontrar en el autor sus lados fuertes, el contenido vivo de la obra, que era lo que le orientaba en su creación y que le servía de fuente primigenia. En El Príncipe Constante, Pasternak había encontrado esa fuente primigenia en el realismo ascético noble, que es lo que despertó su admiración por Calderón. Sin embargo, lo cierto es que tal fuente fue encontrada en el mundo de alta estética del temprano catolicismo inherente a los autos sacramentales. Pasternak hablaba a sus amigos sobre la profundidad de terciopelo negro, sobre el que como si fuera un fondo se iban revelando los rasgos del misterio religioso con todos los condicionamientos. Al poco tiempo el traductor Pasternak escribía: después de una larga vida y del acercamiento a tantas literaturas de tan diferentes épocas, ha sido para mí muy grato conocer el teatro español, tan completamente distinto al de William Shakespeare. El mundo del teatro español es totalmente extraordinario, muy bien elaborado, genial y profundo. Pasternak como traductor se ha destacado casi tanto como poeta. Si El Príncipe Constante y La vida es sueño, en su traducción rusa, son obras más de Pasternak que de Calderón, esto no menoscaba en lo más mínimo su importancia. Al contrario, estas obras hoy siguen puestas en los escenarios principales de varios teatros en Rusia y en la traducción de Pasternak, aunque ha habido muchísimas más traducciones de estas obras, de otros poetas. A propósito, ¿no se han dado cuenta? Ahora yo creo que no se escriben piezas pues, para teatro, en poemas, en poesía. No conozco. Los traductores que intentaban captar e imitar a Pasternak estaban condenados al inevitable fracaso. Bien puede decirse que la reproducción mimética y por tanto superficial de su sistema carecía de vida, estaba muerta porque le faltaba el espíritu del genio, la fuerza creadora de su intuición artística. Boris Pasternak, junto con Balmont, poeta simbolista y traductor de poesía, fueron los verdaderos descubridores de Pedro Calderón de la Barca. Ambos incorporaron la obra y el nombre de Calderón a la historia de la cultura rusa y sus versiones todavía conservan el atractivo de su frescura original. Veamos seguidamente la doble versión de las palabras que Calderón pone en la boca de Segismundo para definir la vida en el ideario dramático de la filosofía de la época. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Ahora en ruso. Что такое жизнь? Иступление. Что такое жизнь? Иллюзия, тень, фикция. И величайшее благо мало. Для всей жизни это сон. И мечты только мечта. Entre los 60 y 80, la obra de Calderón estuvo prohibida en la Unión Soviética. De nuevo, otra prohibición. La religiosidad profunda de la España, de los Asturias, se consideraba propia de una mística reaccionaria, alienadora, servil a la Iglesia y al absolutismo. La censura soviética, no obstante, permitía la puesta en escena de algunas piezas menores, vaudevilles, del genial dramaturgo español reconocido en todo el mundo. La traducción del Príncipe Constante de Pasternak marcó un hito en la absorción de la obra calderoniana por la cultura rusa. En esta labor de traducción, Pasternak recibió el decidido apoyo de Nikolai Lyubimov, gran conocedor de literatura española, que sabía muy bien que el desmesurado escándalo provocado por la concesión del Nobel más pronto que tarde se echaría al olvido y Pasternak seguiría siendo para todos y para siempre un auténtico genio universal de la literatura. A propósito, Lyubimov se considera el mejor traductor
de Don Quijote en Rusia. No existe la mejor traducción que la de Lyubimov. En 1961 apareció una parte de la obra de Calderón en 2 tomos. Esta publicación es considerada una línea divisoria, como un Rubicón, en el proceso de recepción y reconocimiento de la importancia y trascendencia de su obra en la URSS. En el prólogo se emprendió el intento de rehabilitar a Calderón, proclamándolo el último gran poeta del Renacimiento español. En el primer tomo, además de las piezas El alcalde de Zalamea, Amar después de morir y otras, fue incluida la traducción del Príncipe Constante, realizada por Boris Pasternak en los últimos años de su vida. En aquel entonces, Boris Pasternak intentaba identificar su trayectoria personal artística y explicar el sentido y contenido de sus obras. Altera notas diarias con testamentos literarios, pasa de la resignación a la rebeldía. El poeta arrinconado no pierde la esperanza de que el cielo se despeje y se aclare el horizonte. Quiere ante todo vivir en la paz y la tranquilidad, tan ansiadas como merecidas. Pasternak, Premio Nobel de Literatura de 1958, falleció en su dacha, casa de afuera de Moscú, de Peridelkina, el 30 de mayo de 1960, al cumplir 70 años de una vida más dramática que feliz. En las últimas décadas, el interés hacia la obra de Boris Pasternak ha aumentado notablemente. Todas las traducciones de Boris Pasternak son altamente artísticas, genuinamente creadoras. Siempre son unos descubrimientos en la vida espiritual de la sociedad. Pese a toda su sencillez, Boris Pasternak fue considerado uno de los poetas rusos más singulares y complejos. La que tradujo directamente del ruso al español a la novela Dr. Zhivago en 2010, ella subrayaba que ella nunca en su vida había traducido la obra tan compleja como la obra de Pasternak, pero dijo eso como un cumplido, porque dice que nunca había encontrado una obra tan auténtica. En las 800 páginas de la novela, tanta autenticidad como en la obra de Pasternak. Lo decía pues como un gran cumplido a la obra. Según la opinión del escritor estadounidense Henry Gifford, Pasternak es el traductor más talentoso de todos. Destaca que Pasternak tradujo a los escritores renombrados de literatura extranjera de 12 idiomas, dándonos a conocer su obra. El mejor y más prolífico traductor británico de literatura rusa, Max Hayward, señalaba que el dominio absoluto y perfecto del idioma ruso era el que permitía aportar la vivacidad y sensualidad a las traducciones de Pasternak. Este año, en Rusia y en España, y hoy en Panamá, conmemoramos el 130 aniversario del nacimiento de Boris Pasternak. En Rusia, el año 2020 es declarado oficialmente Año de Pasternak, un poco tarde. Permítanme terminar mi exposición con otro ejemplo de la afinidad de nuestras dos culturas. Leeré un poema del Premio Nobel traducido por el panameño Pedro Correa Vázquez, que constituye, yo creo que constituye el credo poético de Boris Pasternak. Quisiera llegar al mismo fondo de todas las cosas, en el trabajo, en la búsqueda del camino, en la misma congoja del corazón, llegar hasta la esencia de los días pasados, hasta la razón, hasta las bases y raíces, hasta la última profundidad, siempre agarrado del hilo, del destino y de los hechos. Vivir, pensar, sentir, amar y hacer grandes descubrimientos. Muchas gracias. Большое спасибо. Irina, muchísimas gracias por esta extraordinaria presentación que nos mueve a reflexionar sobre sus 130 años y también los 60 años de su fallecimiento en este mismo año. Ha sido refrescante, nos estás retando ahora que aprendamos ruso, ya que tú nos has acompañado con la lengua española,
para disfrutar muchísimo a este escritor. Queremos aprovechar para darte las gracias de parte de la Academia y, por supuesto, para darle las gracias a cada uno de los 163 participantes que han asistido a esta sala que le rinde homenaje a Rosa María Brito. A la vez, queremos invitarlos a inscribirse en el círculo de lectura que inicia la Academia Panameña de la Lengua. Ese círculo de lectura va a ser una oportunidad mensual para reflexionar sobre alguna de las obras nacionales e internacionales. Iniciaremos con la obra Cuentos completos de José María Sánchez, después les estaremos diciendo cuándo será la reunión, pero por ahora el que esté interesado en inscribirse puede escribir al correo círculo@apelengua.org.pa. Allí vamos a esperarlos. Y por supuesto no se pierdan, después de este maravilloso inicio, justamente el día en que se inicia la feria, con esta conferencia de Irina, tenemos que invitarlos a las 2 conferencias que tendrá la Academia Panameña de la Lengua, las 2 siguientes. Podrán escuchar mañana en este mismo salón y a las 5 de la tarde a Fulvia Morales de Castillo, Daxi Chanis y Carolina Bejarano, quienes harán una reflexión sobre las voces que en tiempo de crisis y en tiempo de la pandemia se han hecho vivas o se han movido muchísimo más. Y por supuesto el sábado, que no dejen de participar a las 11 de la mañana en el salón que le rinde homenaje a Guillermo Sánchez Borbón. Allí estará Luis Pulido Ritter para hablarnos sobre el ensayo. Rafael Candanedo y mi persona tendremos el honor de conversar con él acerca del ensayo y él nos dará su parte teórica y viva y nosotros conversaremos con él sobre todo lo que significa para él también el ensayo. Así que los invitamos a continuar en todas las actividades de la feria y en las demás que tiene programada la Academia Panameña de la Lengua. Muchísimas gracias a todos, a los que nos han apoyado, al excelente equipo de la Feria Internacional del Libro, que definitivamente ha hecho un esfuerzo extraordinario para que no pasara inadvertido. Frente a toda la tecnología que han tenido que implementar, nos están dando toda una lección los jóvenes, todos los equipos que están trabajando aquí. Así que gracias, buenas tardes, la Academia Panameña de la Lengua les da las buenas tardes y a ti, Irina, te reiteramos las gracias por este maravilloso comienzo. Hasta luego, disfruta en la feria. Bueno, y de esta manera damos por culminada la actividad, no sin antes agradecer a nuestros moderadores y panelistas por esta excelente charla y a ustedes por asistir. Recordarles que aún tenemos muchísimas actividades en nuestro programa cultural, el cual podrán descargar en la página www.filpanamá.org y disfrutar todo lo que la Feria Internacional del Libro tiene preparado para ustedes. Hasta luego.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Marilu Osorio y les doy la bienvenida al Salón Rosa María Brito con la presentación del libro Historias cortas para pesadillas interminables. Vamos a dar unos minutos para que todas las personas puedan conectarse para dar inicio a la actividad. Mencionarles también que tanto la cámara como el micrófono y el chat se encuentran desactivados. De realizarse una ronda de preguntas y respuestas, dicha opción sería habilitada por nuestro técnico. El icono estará en la parte inferior de su pantalla. Esta actividad está siendo transmitida simultáneamente en el canal de YouTube de la Cámara Panameña del Libro.